Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes desde España. Agradecer a la Fundación Hondureña para la Salud Hepática el haber contado conmigo para intervenir en este primer Congreso Internacional sobre enfermedades poco frecuentes. Mi nombre es Carmen Ortega, soy médico especialista en oncología médica y actualmente trabajo en cuidados paliativos. Soy máster en cuidados paliativos y presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Bueno, pues cuando se pusieron en contacto conmigo y me pidieron que formara parte de este primer congreso y tuviera esta ponencia, que veo que el título fue Comunicando malas noticias en medicina, recomendaciones para hacer de la necesidad una virtud. Yo tengo un pequeño problema, es que no sé decir no. Y entonces pues me pareció estupendo y dije que sí, claro que sí. Cuando me pongo a prepararlo, pues hubo un momento en que me da pánico escénico y digo, ¿pero qué hago yo contando sobre cómo comunicar malas noticias? Yo solo soy un pobre médico, no soy psicólogo. Sí es cierto que hemos tenido formación dentro de nuestro máster de cuidados paliativos en comunicación, pero empecé a pensar que sí estaría al nivel. Hablando con un compañero, un psicólogo que forma parte de nuestro equipo, pues me dijo, Carmen, solo tienes que hacer lo que llevas 25 años haciendo. ¿Cómo te sientes dando malas noticias? Y eso es un poco a lo que vengo yo a contarle a ustedes esta tarde. No cómo contarlas, que seguro que todas las hemos contado y las contamos. Hay momentos en que lo contamos mejor y lo contamos peor. Y en todo nuestro objetivo es que la comunicación sea una virtud en la relación médico-paciente, sino que yo quería contar cómo nos sentimos los profesionales, es decir, oímos muchas veces cómo se siente el paciente, la familia al otro lado, pues en este lado de aquí, cuando te sientas en el despacho y te agarra y dices, madre mía, lo que me toca contarle hoy, esta tarde o este día al paciente y a la familia. Y eso es un poco lo que yo quería intentar transmitir. Como ya he dicho, soy paliativista, pocas ocasiones veo enfermedades raras, seguro que ustedes ven muchas más frecuentemente enfermedades raras, pero sí creo que tenemos un perfil muy parecido de pacientes y son pacientes con situaciones con pobres posibilidades de tratamiento y por tanto vamos a ir siempre contando bueno, pues malas noticias. Bueno, ¿qué es lo que empezamos? Pues yo creo que es importante tener en cuenta que cuando nos sentamos delante de un paciente, de una familia, voy a repetir mucho, paciente-familia, a veces diré una cosa a otra, pero yo siempre lo entiendo como el tándem paciente-familia, pues lo que vamos a establecer es una relación médico-paciente, una relación de ayuda y evidentemente que la base de esa relación es una relación de comunicación. Esa relación de comunicación, veníamos de una relación de comunicación que no era un igual, que era la situación del sanitario por encima y horizontal, en una forma en perpendicular, iba hacia el paciente y hacia la familia. Y siempre hemos ido hablando de que esta no es la forma de comunicarnos, que tenemos que comunicarnos a un nivel mucho más horizontal. Pero cuando nos sentamos a hablar con un paciente y una familia no estamos al mismo nivel, porque sus vivencias de ellos no son nuestras vivencias. Y tenemos que ir jugando con que nuestra posición de conocimiento está a un nivel, su posición de vivencia es otro, y tenemos que ir trabajando el ir conjuntamente en este acompañamiento. Al final, comunicarnos no es más que una herramienta de acompañamiento para el alivio del sufrimiento en los pacientes y en la familia, en los cuales nos toca contarles malas noticias. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? Si yo, a partir de ahora, lo que voy a hacer es una reflexión en voz alta y yo le agradezco al haber tenido este espacio para pararme y hacer esta reflexión en voz alta de qué pasa, cómo me siento, cómo nos sentimos cuando damos las malas noticias. A partir de aquí, parto de una definición, que es la definición de sufrimiento. Los cuerpos duelen, las personas sufren y por tanto vamos a hablar sobre personas
que cuando le demos una información van a sufrir, no solo físicamente, sino emocionalmente y socialmente. La definición de Rick Castle aún para mí no ha sido superada y quería compartirlo con ustedes hoy. Me van a permitir que la lea para que no se me despiste. El sufrimiento ocurre cuando se percibe una inminente destrucción de la persona. Continúa hasta que la amenaza de desintegración haya pasado o la integridad de la persona pueda ser restituida de alguna manera. Por lo tanto, aunque el sufrimiento ocurre en presencia de síntomas físicos, trasciende más allá de lo físico y alcanza el estado también emocional y social. Bueno, pues es el sufrimiento. Creo que todos vemos que eso ocurre con nuestros pacientes cuando damos una información. Su situación cambia y aparece un estado que evidentemente supone una pérdida de su integridad. Pierde las riendas y ese sufrimiento es el que nos encontramos. Y en ese contexto es donde empezamos a dar información. Cuando me siento delante de un paciente y de una familia al que tengo que comunicar pues, un diagnóstico, un mal pronóstico, una falta de posibilidades de tratamiento, tengo que tomar conciencia de que voy a abrir un abismo ante sus pies, que le voy a quitar las riendas de su vida y que la voy a dejar en una situación de terrible vulnerabilidad y de fragilidad y en una situación de sufrimiento. Ese sufrimiento que estaba ahí implícito, ahora va a ser explícito porque ponemos en su conocimiento ciertamente ese abismo que se abre. Por tanto, imaginaos en qué situación tan terrible establecemos la comunicación. Y es que establecemos la comunicación en un espacio donde lanzamos una bomba y provocamos ese abismo. Y ante eso yo siempre me pregunto, yo, persona que doy la información, ¿cómo vivo eso que hago? Porque yo no soy un robot, una inteligencia artificial, que doy una información, doy los posibles escenarios donde nos podemos mover y hemos terminado. No, yo soy una persona que tengo una historia y que tengo una mochila, y muchas veces una mochila muy pesada y que es variable también en el tiempo. Y evidentemente que eso modula mucho cómo dar la información. Pero es que además cuando yo me siento enfrente y miro cara a cara, porque ese es el punto primero, miramos cara a cara a esas personas que damos información, ¿a quién nos recuerda? Hay veces que me recuerda a mi esposo, hay veces que me recuerda a mis padres, hay veces que me recuerdan a mi hijo, a mis amigos, a mí misma, con situaciones pues parecidas. Por lo tanto, todo eso también modula mucho cómo damos esa información. Cuando damos la información y soltamos esa bomba, no podemos soltarla e irnos. No podemos dar la mala noticia y hasta aquí hemos llegado, porque si no, caeríamos en esas imágenes que nos ponen cuando nos dan clases de habilidades de comunicación, de qué no hacer. Y os aseguro que muchas veces las ganas que te dan, yo personalmente me sujeto a la silla, respiro hondo, me calmo y sigo. ¿Por qué? Porque lo que he abierto ha sido un abismo y no me puedo ir. Tengo que continuar acompañando a esa familia. Y en este punto me vuelvo a preguntar, vale, suelto la bomba y ahora, ¿cómo miro lo que he provocado y cómo recojo lo que se ha provocado? ¿Estoy dispuesta a hacerlo? ¿Sé hacerlo? Muchas veces nos podemos esconder en que yo no sé hacerlo, no tengo capacidad, no nos han enseñado. Y es cierto, al menos en España,
En la época en la cual yo me formé, no había asignatura sobre comunicación. Ahora sé que en nuestra universidad hay una asignatura sobre cómo dar malas noticias y comunicación. Y los médicos residentes de medicina de familia sí que tienen también mucha formación. Pero en el momento de la verdad, te sientas y dices, ¿verdaderamente estoy capacitada para darlo? Y yo la respuesta no es que sí estoy capacitada, es que verdaderamente quiero, porque esto duele mucho. Pero también le digo yo a mis residentes, pero va inherente. Y si somos y estamos aquí, tenemos que tenerlo en cuenta que esto nos va a estar. Por tanto, nos hemos sentado, hemos dado la información, somos conscientes de lo que hemos dicho, somos conscientes de la vulnerabilidad en la cual ponemos y estamos a la persona de enfrente, somos conscientes de que esa persona está asistiendo a la pérdida del control de su vida y, por tanto, a una situación de sufrimiento. ¿Y qué sigo haciendo? Pues en este punto creo que hay que introducir también otro concepto, y es el concepto de verdad tolerable. Es un concepto que hablan mucho los psicólogos, es un concepto que a mí me gusta mucho, nuestros psicólogos cuando lo hablan. Y yo he dado un punto un poquito más adelante, y es que creo que tener en cuenta 3 verdades tolerables. La verdad que puede tolerar el paciente, la verdad que puede tolerar la familia y la verdad que puedo tolerar yo como profesional sanitario. También hay que tenerlo en cuenta. No podemos no podemos pedirnos que hagamos una adecuada comunicación con el paciente y con la familia si no nos permitimos y nos damos estos tiempos y estos espacios. ¿Qué entendemos por mi verdad tolerable? Por la verdad tolerable del paciente, no del paciente y del familiar, que eso también hay que saber identificarla con el lenguaje verbal y no verbal en el cual estamos interviniendo. Sino cuando antes yo tengo la información y preparo la consulta y voy a tenerla con la familia y con el paciente, ¿qué verdad soy capaz de tolerar? A mí me enseñaron a curar. Con el tiempo descubrí lo de cuidar y mi actividad profesional me ha enseñado que cuido siempre y curar pocas veces. Por tanto, llevamos en nuestro ADN que la profesión sanitaria tiene que arreglar lo que no funciona. Tiene que dar respuesta a lo que no funciona. Y habitualmente llevamos mal el ver que no siempre tengo opciones de de dar respuesta y de curar y de cambiar lo que no funciona. Y eso tengo yo que saberlo. ¿Y eso cómo lo vivo? Porque es verdad, lo vemos mucho en los profesionales jóvenes. ¿Cuántas veces nos sujetamos y decimos, para? Y también vemos en profesionales mayores decirle, acompáñanos. Y hay veces que nos lo tenemos que repetir unos a otros. ¿Por qué? Porque hay veces que no podemos asumir que de verdad que no podemos hacerle nada a ese paciente y a esa familia. Pues no podemos. ¿Y cómo yo gestiono esa verdad tolerable, mi verdad tolerable? Mi verdad tolerable se ha de gestionar desde la honradez y la veracidad. Nuestro discurso debe ser honesto y veraz. Sabemos que cerramos puertas, pero tenemos que saber abrir ventanas y abrir ventanas reales de esperanza. No podemos cerrar una puerta y abrir una ventana que sabemos honestamente que no son ciertas, porque así le hago menos daño. Pues entonces ve cerrando la puerta más despacio, pero no me abras una puerta falsa, porque tendrás que terminar cerrando también esa puerta falsa. Este símil a mí me es muy útil. ¿Por qué? Porque al final cierro una puerta y tengo que abrir una ventana, verás. Tengo que crear un cable donde el paciente y la familia pueda asirse, al menos temporalmente, para poder seguir viviendo
y seguir elaborando toda la información que se le ha dicho. Es importante que cuando damos esa información vaya acompañada, y permitidme la palabra en latín porque forma parte de mi especialidad, el pallium, de una capa que los proteja, suave, fina, que no se den cuenta, pero que evidentemente lo ate a un hilo real a partir del cual puedan reconstruir esa situación de integridad perdida, que será al final lo que alivia el sufrimiento. Y eso lo hace la comunicación. Eso lo hace la comunicación. Nuestro lenguaje verbal y no verbal ha de ser congruente. Vamos a daros ahora una serie de normas que escribiéndolo me digo, bueno, pues es cierto, ¿cómo lo hacemos? Nuestro lenguaje verbal ha de ser coherente, el verbal y el no verbal. No podemos estar dando una información y estemos con la cabeza en otro sitio o no queriendo mantener la mirada porque nos duele o escondiéndonos detrás del ordenador. Es una maravilla. Cuando en la época de la pandemia, aquello de las mascarillas era una gozada porque te tapaba toda tu cara. Hubo un momento en que dije, yo no puedo seguir dando información con mi cara, con una cara tapada con una mascarilla. Y bueno, pues pedíamos permiso y yo me retiraba la mascarilla. Y ellos también, porque necesitamos toda nuestra cara para poder transmitir todo lo que ellos y yo recoger todo lo que nos están transmitiendo. Si no, simplemente estaremos dando información. Por eso es importante nuestro lenguaje verbal y no verbal, utilizar toda nuestra corporalidad, acercarnos el tiempo que nos permita, acercarnos donde nos permita, no entrar a donde no nos permita. Eso no es una regla. Cada persona es un mundo y hay que tener la habilidad de que en cada circunstancia, pues saber cómo hacerlo. Otro punto importante es que cuando demos esa comunicación sea sin prisas. Sin prisa, sin interrupciones, sin ese teléfono que suena, sin ese WhatsApp que entra, sin ese compañero que me abre la puerta, sin prisas. Que tengan la sensación de que todo el tiempo es para ellos, pero sin perder las riendas de la conversación. Porque cuando se transmite una información de estas características, una mala noticia, pues evidentemente puede haber de todo, pero la mayoría de las veces es un tropel de sentimientos que os sujetas bien las riendas con mucho cariño y ternura, que sientan que no hay prisa, pero que llevan la rienda de la conversación o te llevarán como caballo desbocado ante eso. Cuando damos una mala noticia, entramos en una fase de caos y de destrucción. Y creo que todos sabemos otro concepto, la fase de duelo de Kubler-Ross. Al final, cada vez que damos una mala noticia, hacemos un duelo. Negación, ira, pacto, aceptación. Ojalá las fases se vivieran tan fácil como nos las estudiamos. Ojalá fueran fáciles de identificar, pero no es así. Hay veces que te encuentras que el paciente que te esperabas una negación acepta la situación y 3 días más tarde está en fase total de negación. Otras veces te encuentras que el paciente que pensabas que había pasado de la negación, que había entendido todo, vuelves a encontrártelo en la consulta y volvemos atrás. Por tanto, no esperemos negación, ira, pacto, aceptación. Todo va a ir entrando y saliendo. Entrando y saliendo, provocando también el caos en la mente del profesional sanitario que nos toca acompañarlo. Y esto, por tanto, es importante también señalar, creo que se está viendo, que no es que doy la información y hemos terminado. Es que la información ha de ser un proceso. Por tanto, cuando tenemos una noticia,
Identifiquemos qué tenemos enfrente, a quién tenemos enfrente, cómo lo tenemos. Conforme vamos dando la noticia, cómo lo van viviendo. ¿Cuál es nuestra verdad tolerable? Hay que tenerla en cuenta. ¿Cuál es su verdad tolerable? Tiempos. Hay que darle todo el tiempo que necesite. Algunas veces necesitan más tiempo del que se le puede dar. Y con cariño hay que ir animando a que vayan avanzando en ese tiempo. Y todo esto tenemos que reconocer una cosa, y es que duele terriblemente. Cuando yo analizaba, bueno, pues cómo me siento, no es la primera vez, pero sí que voy a tener que verbalizarlo delante de compañeros, es que hay veces que duele el alma. Y yo recuerdo cuántas veces llegas a casa y dices, hoy me duele el alma. Por tanto, es importante también ese que me duele el alma, cómo nos cuidamos los profesionales. Porque no podemos caer ni en una máscara en la cual no se nos note nada, que se nos va a notar y no pasa nada. Y los pacientes y las familias aceptan que a ti se te nota que tú estás también afectada, pero tampoco podemos caer en ese cansancio por empatía. Todos sabemos lo que es la empatía. Recuerdo la primera vez que me explicaron hace muchísimos años eso de meterte en los zapatos de la persona de enfrente. Y aquello me parecía muy difícil. ¿Por qué? Porque no son mis zapatos. Con el tiempo aprendí que temporalmente me meto en los zapatos del de enfrente, del paciente, pero que cuando hemos terminado me tengo que quitar esos zapatos y ponerme los míos, porque esos no son mis zapatos con los que me toca bailar la vida. Y eso no es ser peor profesional, eso es cuidarnos, porque si no caeremos en el cansancio por empatía. Y otro punto es importante, yo también recordaba aquí y quería compartirlo, la primera vez que yo lo oí a Pilar Arrán, una gran psicóloga, y que nos decía que la forma importante de manejar esto es vaciando la vara. Una vara rígida se parte, una vara que no es rígida es flexible a los envites del tiempo. Por tanto, cuando nosotros trabajamos diariamente con el sufrimiento, tenemos que aprender a vaciar nuestra vara, porque con eso seremos fuertes a los envites del tiempo, a los envites de más sufrimiento. Y habrá circunstancias en las cuales no podamos vaciarla. Y por eso se trabaja en equipo. No somos llaneros solitarios. Y unas veces nos toca estar delante y otras veces nos toca estar al lado. O nos toca estar detrás. Hay que vaciar la vara. Hay que permitirse tiempos. Hay que permitirse espacio. Hay que ser empático, pero siendo consciente de que sus zapatillas no son mis zapatillas. No sé si esto es psicólogo en la sala. Pensarán que no es muy ortodoxo, pero ya dije que yo no iba a hablar de ortodoxia. Voy a hablar de mis sentimientos y de mi experiencia cuando comunico malas noticias. Y otro punto importante que a mí me ayuda para ir terminando es el para qué. Yo personalmente creo, tengo que buscarle sentido a todo. Si no le encuentro sentido, pues ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué doy información? ¿Para qué doy tanta información? ¿Para qué le planteo yo a un paciente y una familia los distintos escenarios en los cuales puede estar provocándole sufrimiento? ¿Para qué? Pues para una cosa muy fácil, muy simple y muy compleja a la vez, que es para realizar la planificación compartida en la toma de decisiones. ¿Esto qué es? No es más que para poner a la persona en el centro de la atención, darle la rienda, informar de eso que está ocurriendo y acompañarlo. Al final, ¿por qué le doy malas noticias? Porque es la realidad. E intento que el paciente y la familia sepan dónde están, a dónde van.
Yo intento transmitir mis conocimientos de qué escenario se puede ir moviendo, qué puede ir ocurriendo en esos distintos escenarios. Y voy recogiendo cómo quieren ir viviendo eso, en esos escenarios. ¿Por qué? Eso es lo que llamamos planificación compartida de la toma de decisiones, para que el paciente ha perdido capacidades físicas, ha perdido probablemente sus roles sociales, tiene dolor emocional, pero se sigue respetando su mundo de valores y de deseos, la dignidad de la persona. ¿Y cómo se respeta? Si se damos esta comunicación, podremos escuchar cómo quiere que se haga. Porque si no, ¿qué es lo que vemos? Vemos una huida hacia adelante que termina en una obstinación terapéutica y haciendo cosas que en ningún momento ellos querrían hacer. Por tanto, y para terminar, yo sí que me gustaría, ante todo, agradecerle este espacio porque me he podido parar a analizar algo tan bonito que hacemos, que creo que es acompañar a los pacientes en situación de extrema vulnerabilidad. Importante el que nos demos los espacios también en los tiempos y nos cuidemos nosotros. Y cuando terminemos siempre de dar una comunicación, creo que es importante una cosa que me preguntan mis pacientes. ¿Y ahora qué hacemos, Carmen? Doctora, ¿ahora qué hacemos? Y yo siempre le digo una cosa, y no es una palabra, es la realidad. Ahora nos toca vivir de otra manera. Y yo acompañaros en esta forma distinta de vivir. Les invito a entender la comunicación como una herramienta más en nuestro trabajo diario, como una herramienta más, como el manejo de fármacos, como el manejo de técnicas, como el manejo de interpretación de pruebas diagnósticas. Es una herramienta más para el alivio del sufrimiento. No podemos entender que sepamos manejar técnicas, que sepamos manejar fármacos, si no sabemos manejar la comunicación en el alivio del sufrimiento. Muchas gracias.